Hola a todos. En esta oportunidad vamos a hablar de la sesión número 4, pero antes vamos a hacer una retroalimentación de la guía número 1. Entonces, con respecto a los criterios para los ensayos, recordemos que debe tener un título, pero que ese título además debe ser original, expectante y de un máximo 10 palabras. Es decir, no de una extensión muy larga, sino más bien corto pero llamativo. Dentro de la estructura, ustedes deben tener en cuenta que debe haber una introducción y esta introducción debe ser lo suficientemente llamativa e interesante para que la persona que está leyendo el ensayo se motive a continuar su lectura. Debe contener la tesis que desea argumentar y lo que se espera encontrar al leerlo en cuanto vaya progresando en el contenido. En el contenido como tal ya desarrolla una tesis o un argumento y usa evidencia teórica de estudios o de expertos. De aquí la importancia que ustedes utilicen adecuadamente las citas bibliográficas y eviten cometer plagio. La tercera parte de la estructura incluye las conclusiones y eso tiene que ver con la recapitulación del desarrollo, dando una idea final que dé cuenta de la defensa de la tesis que usted ha realizado. En los tips importantes tenga en cuenta, de nuevo, es importante que se desarrolle la opinión personal a través del documento y recuerden siempre hacer una argumentación desde la revisión de literatura con un correcto uso de citas bibliográficas. Por favor, tengan en cuenta cuando se desarrollan las preguntas y las respuestas de las guías, contestar únicamente lo que se les pregunta. De ahí la importancia de que ustedes entiendan, comprendan e interpreten de manera adecuada y respondan solo lo que se les solicita. No es necesario ampliar las respuestas, solo lo que usted ha entendido de la interpretación y nada más. En cuanto a la revisión de la tarea en la parte de la terminología de la ley 1523, vemos entonces algunos conceptos en cuanto a desastre, todos aquellos resultados que se desencadenan de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, bienes, infraestructura, medios de subsistencia, prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida de las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del Sistema Nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción y por ende excede la capacidad de respuesta. Con respecto a la emergencia, es una situación caracterizada por alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de la institución del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. En cuanto a gestión de riesgo, recordemos que es un proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de la vida de las personas y, por supuesto, al desarrollo sostenible. Intervención correctiva. Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente en la sociedad a través de acciones de mitigación en el sentido de disminuir o reducir las condiciones de amenaza cuando sea posible y la vulnerabilidad de los elementos expuestos.
En la intervención prospectiva es un proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. Se realiza primordialmente a través de planificación ambiental sostenible, ordenamiento territorial, planificación sectorial, regulación y algunas especificaciones técnicas de estudios de prefactibilidad y diseño adecuados. Todo esto para contribuir de manera anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de la infraestructura, los bienes y la población. Reglamentación prescriptiva. Disposiciones cuyo objetivo es determinar en forma explícita exigencias mínimas de seguridad en elementos que están o van a estar expuestos en áreas propensas a eventos peligrosos con el fin de preestablecer el nivel de riesgo aceptable en dichas áreas. Reglamentación restrictiva. Disposiciones cuyo objetivo es evitar la configuración de nuevo riesgo mediante la prohibición taxativa de la ocupación permanente de áreas expuestas y propensas a eventos peligrosos. Es fundamental para la planificación ambiental y territorial sostenible. Seguridad territorial. Se refiere a la sostenibilidad de las relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las comunidades en un territorio en particular. Este concepto incluye las nociones de seguridad alimentaria, jurídica o institucional, económica, ecológica y social. Ya entrando en tema, para esta sesión vamos a hablar del Plan Hospitalario de Emergencias o denominado PHE. Ustedes, como podrán ver en esta imagen, hay un versus, una imagen de un edificio colapsado y la otra de un edificio en pie. En este caso ha ocurrido un evento telúrico y dos tipos de hospitales han tenido afectaciones distintas. En uno se observan afectaciones mucho más visibles que en el otro, y en el que quedó en pie, pues lo que se procura es que esté funcionando de manera segura. En este caso, Hospital Seguro tiene tres puntos importantes a tener en cuenta, y es que va en pro de protección de la vida, protección de la inversión y protección de la función. Esto lo que quiere decir es que se busca que haya una estructura fuerte y resistente a fenómenos que potencialmente pueden ser destructivos. En cuanto a la inversión, los equipos e instalaciones deben tener lo mínimo en daños y seguir operando. Y en cuanto a la función, debe haber una producción de sus servicios de salud sin interrupción. Los hospitales frente a los desastres tienen unas responsabilidades en el sector salud que son de distintas categorías, entre ellos la evaluación y la reducción de la vulnerabilidad de las instituciones hospitalarias para situaciones de desastre, en las que se revisa la estructura física, la funcionalidad, el mantenimiento preventivo y las medidas correctivas para mitigar los daños. La implementación del PHE es muy importante y se lleva a cabo bajo formulación, ejecución, evaluación y actualización, y en la acción en función del desarrollo social y promoción de la salud se generan unos comités de emergencia y juntas de salud para declarar o comentar sobre los mapas de riesgo por localidad para toma de decisiones. Y el último, que es la capacitación y formación a profesionales de la salud, que en este caso se incorporan todos los contenidos en los currículos para un manejo integral del medio ambiente, las tecnologías y el criterio que ayude a reducir y controlar el impacto de emergencias y desastres. El sector salud entonces tiene unas responsabilidades a través del Comité de Prevención y Atención de Desastres, en las cuales debe planear y ejecutar en su momento acciones de primeros auxilios, atención médica y médico-quirúrgica de urgencia, referencia, contrarreferencia, evacuación de heridos y enfermos a zonas seguras. Debe tener la capacidad de reforzar y la organización de la capacidad operacional, ser
proactivo en el sistema de vigilancia epidemiológica después del desastre, hacer una evaluación en la atención del saneamiento ambiental y, por supuesto, una protección y recuperación de la salud mental de quienes han sido afectados, sea población o incluso el personal de salud. Los hospitales frente a los desastres entonces pueden tener dos tipos de emergencias, internas o externas. Las internas van declaradas hacia deben ser activadas por la brigada de emergencia. Esta activación se hace a través del Comité Hospitalario de Emergencia, del cual vamos a hablar más adelante, y ellos solicitan apoyo externo dependiendo de qué tan grande sea esa emergencia a instituciones como la Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, etc. En su momento, si es necesario, se realiza la evacuación hospitalaria. Cuando las emergencias son externas, deben cumplir con un tiempo de preparación, por supuesto, que incluye una planeación, y estas son activadas por la coordinación interinstitucional del denominado CRUE, Comité Regulador de Urgencias y Emergencias, y el Comité de Gestión de Riesgo del que ya hemos hablado en la Ley 1523, en la sesión pasada. También esta activación del evento se hace a través del Comité de Gestión de Riesgo. Se realiza un triage, una atención médica si es necesario, referencia y contrarreferencia, y por supuesto se generaría en determinado momento una expansión hospitalaria, una evaluación de daños e incluso todo lo que tiene que ver con manejo de cadáveres. Entonces hay tres puntos importantes a tener en cuenta aquí: el Comité Hospitalario de Emergencias o CHE, el coordinador del CHE y las brigadas de emergencia hospitalaria. A continuación hablaremos de cada una de ellas. El CHE debe estar en capacidad de analizar las amenazas internas y externas del hospital, la institución o la clínica, realizar la señalización de instalaciones y vigilar los insumos y los suministros, así como también verificar la capacidad del hospital, la reducción del riesgo y la mitigación, la conformación de brigadas de emergencia, determinar las áreas de expansión hospitalaria. Si hay un personal de refuerzo oportuno, debe estar allí declarado y organizado debidamente, y declarar cuáles serían las áreas críticas, y por supuesto consolidar el PHE o Plan Hospitalario de Emergencia. El coordinador del CHE debe tener un perfil, no puede ser cualquier persona, debe ser alguien líder con capacidad de toma de decisiones, tener una afinidad por el tema, trabajar en equipo y bajo presión, y tener una muy buena salud general con condición física adecuada. Las responsabilidades pues involucran comunicar y activar la cadena de llamados, dar instrucciones y convocar a las sesiones del CHE, delegar, tener la capacidad para delegar, relaciones públicas, gestionar insumos, reparaciones o reposiciones cuando sean requeridas. Las brigadas de emergencias están compuestas por personas que deben estar entrenadas y organizadas, y son los primeros respondientes ante una emergencia declarada a nivel hospitalario. En los casos de emergencia interna, si excede la capacidad y el entrenamiento de los grupos de socorro internos, este se activa como evento externo y se da aviso al coordinador del CHE. Hay una dinámica de observación y atención. Ustedes observarán el video y deben responder cuántos pases hace el equipo blanco. Encontrarán el video en el link correspondiente. Las conclusiones. Es fácil perderse de algo que no se está buscando. Sin atención se focaliza a un solo momento y se pierde lo general. El Plan Hospitalario de Emergencias entonces está definido como un documento que establece objetivos, acciones y organiza al hospital y sus servicios como responsables del personal frente a situaciones de emergencia o desastre.
con el fin de controlar efectos adversos y atender los daños a la salud que se puedan presentar. Las características del plan de emergencias están incluidas en que debe ser realista, es decir, contextualizado, flexible, claro, concreto, integral, integrado, actualizado y participativo. Dentro de los principales propósitos del PHE encontramos que se establece la forma inmediata y eficiente para activación por áreas del hospital. Identifica amenazas, los factores vulnerables y los posibles escenarios que se afectan. Define las responsabilidades específicas, la preparación, la activación y el desarrollo. Articula y define procedimientos de respuesta entre áreas y servicios. Los pasos para hacer la formulación del PHE inician con una descripción institucional, una determinación del riesgo, un inventario de recursos y capacidad y una definición por objetivos. Recuerden que el plan de emergencias permite utilizar la frase sálvese quien sepa y no sálvese quien pueda. Continúa con la elaboración de la primera versión, luego se hace una difusión y se procede a consolidar la información. Esta información pasa por el comité de aprobación y adopción del documento como tal. También debe ser implementado y debe ponerse a prueba. De lo contrario, no se cumple con todos los pasos del PHE. Y por último, se hace una revisión y una actualización. Dentro de los componentes del PHE tenemos la ficha técnica, los objetivos, la información general del hospital, los escenarios de afectación, la evaluación de la capacidad y la organización de respuesta. También la activación del plan, las acciones de respuesta, el sistema de información y registro, la coordinación externa y la declaración del final de la emergencia. Por último, se pueden tener algunos anexos con imágenes y figuras o tablas que sean requeridas o que se han desarrollado durante el proceso del mapa de riesgo. Debemos tener una completa diferenciación entre simulación y simulacro. La simulación es un ejercicio de mesa que se hace basado en un evento hipotético y en su propósito está desarrollar habilidades de coordinación, manejo y determinación. Mientras que en el simulacro se hace un ejercicio práctico que representa una emergencia interna o externa y moviliza recursos y personal. Esto se lleva a cabo en una respuesta medida en tiempo real. Los pasos para realizar la simulación incluyen seleccionar un lugar, el PHE ya debería estar socializado, se debe tener un material de apoyo, describir un escenario hipotético de emergencia o desastre, desarrollar unas preguntas o tareas a resolver y por último hacer un registro del manejo de la información, la toma de decisiones, las reacciones y las respuestas que se dieron. Mientras que en el simulacro los pasos indican objetivos de qué, para qué, dónde, cuándo y con quién, seleccionar el grupo para determinar las responsabilidades, organizarlo según el PHE que ya se ha consolidado y se ha divulgado, grupos de trabajo y capacitar a sus coordinadores. Deben también tener una señalización en el hospital y el denominado sistema de alerta, alarma, identificación de comités y de brigadistas. También debe llevarse a cabo todo lo que tiene que ver con las instrucciones y la logística, un grupo de observadores y evaluadores y llevar una secuencia de acciones del simulacro. Por último, se desarrollan unas listas de chequeo para realizar una evaluación y determinar en qué se tienen fortalezas y en qué hay debilidades para mejorar. Los tipos de simulacros se pueden dividir según la amplitud.
total, parcial, intrahospitalario o extrahospitalario. El total es activado por el PHE en todo el hospital. El parcial es simplemente en algunas áreas, el intrahospitalario en áreas internas del hospital y el extrahospitalario por actores externos. Los tipos de simulacros según la programación puede ser avisado o sin previo aviso, aquellos que son sorpresivos. En la evaluación, entonces, debemos tener en cuenta las percepciones que se tienen, las opiniones, las sugerencias, los evaluadores, la socialización de los resultados, ajustar el HE. En las acciones de gestión del riesgo tenemos varias estrategias que tienen que ver con la disminución de la vulnerabilidad y con la identificación y control de amenazas. Respecto a la disminución de la vulnerabilidad, hay unas situaciones que lo declaran como estructural, no estructural o funcional. Y en la identificación y control de amenazas pueden ser internas o externas. Al final, lo que se busca es tener una mitigación de efectos adversos. La activación del PHE tiene que ver con las alertas. La alerta verde involucra una activación y comunicación con el CRUE o con el Comité de Gestión de Riesgo municipal o departamental, estimar reservas, insumos, la planta eléctrica, el agua, los depósitos. Cada servicio revisa y adecua áreas posibles para ser expandidas. El personal de turno debe estar listo y el personal que no está en turno disponible en su domicilio a espera de llamada. En la alerta amarilla encontramos la disposición y activación de recursos, áreas y personal de refuerzo, acciones de expansión, reprograman los procedimientos de baja complejidad, alta a pacientes de bajo riesgo, activación de equipos respuesta interna con brigadas, mecanismos de referencia y contrarreferencia activos y funcionando, y la obtención de elementos indispensables de los que no hay reserva. En la alerta roja deben estar unos resolución de insumos y personal de refuerzo. Debe haber una atención a las víctimas, una activación del CHE con toma de decisiones. Deben haber acciones de contingencia, logística, gestión administrativa, coordinación interna o externa, apoyo a equipos de respuesta en cada área y la verificación y ajuste de operaciones en cada área y equipo de respuesta. Aquí se debe realizar una evaluación periódica hasta que la alerta sea finalizada. Para declarar el fin de la emergencia debemos consolidar la información de los que fueron atendidos. Esto tiene que ver con las estadísticas, los registros médicos y los documentos que transmiten para hacer los trámites administrativos respectivos. La salida a quienes tengan la condición, reubicar a quienes están en área de expansión a una normal, inventario de las necesidades a corto, mediano y largo plazo, evaluar para retroalimentar y ajustar los contenidos, normalizar los turnos del personal, reiniciar los servicios suspendidos de consulta externa y cirugía programada y tener los recursos para las adecuaciones, mitigación y gestión del riesgo. Todo lo que tiene que ver con evacuación está a continuación. Encontramos entonces dos tipos de evacuación, una total o parcial. Todo depende de las circunstancias y del contexto en el cual se desarrolle esa evacuación. La alarma debe ser funcional y audible. Debe tener un mantenimiento preventivo y correctivo. Deben ser alternos y se pueden manejar con pitos, megáfonos, en un cronograma de rutas de salidas y puntos de encuentro. La evacuación tiene unas recomendaciones mínimas. Por ejemplo, no recoja objetos personales, solo lo que tenga a mano. Camine rápido, sin correr. No use ascensores.
La orden de evacuación debe ser dada por el área asistencial. La prioridad de salida se debe manejar allí. Por ejemplo, primero salir las personas que están autónomas y en movimiento, luego los que necesitan apoyo para movilizarse y por último quienes son dependientes. En la evacuación también hay unos responsables por área o piso que se declaran como monitores o coordinadores de evacuación. Ellos tienen tareas de apoyo y se tienen que tener en cuenta aquellas personas que tienen severas limitaciones y deben ser manejadas por el cuerpo de la brigada de emergencia o de socorro. El plano de cada área o piso con puntos de referencia debe estar ubicado en sitios visibles y debe tenerse en cuenta dónde se pueden albergar los evacuados, internos y externos. Así como también se debe publicar, difundir y analizar y socializar el plan de evacuación aprobado. Las áreas de expansión se pueden manejar de diferentes formas. Una de ellas es la que se muestra en este recuadro y se clasifica por colores de la siguiente forma. Entonces, el color como café de expansión es aquella función que habla de la ubicación de los pacientes que ya se encontraban hospitalizados en el momento de la alerta hospitalaria. El azul claro de información, lugares de circulación y acceso de los familiares o los medios de comunicación para la obtención de la información. Las de cirugía tienen el color púrpura, lugar de ubicación de los quirófanos. El triage naranja, lugar para la clasificación de lesionados a su llegada, triage hospitalario. Rojo, lugar para la ubicación de los lesionados críticos recuperables. Amarilla, para los críticos diferibles y negra para los críticos no recuperables. La verde, lugar para ubicación de lesionados no críticos. La blanca, lugar para morgue. La cadena de llamados puede desarrollarse en distintos esquemas. El primero de ellos, al lado izquierdo, es la estructura básica de cadena de llamados y la otra es la llamada cruzada. La más recomendada es la llamada cruzada porque en ella se obtiene la confirmación final del proceso de cadena de llamado. Gracias y hasta pronto.